Hola jóvenes, ¿cómo están mis queridos alumnos? Semana 13, Aprendo en casa, matemática, cuarto grado de secundaria. Así es, mis queridos estudiantes, esta vez vamos a tratar sobre estadística, ¿no? Las medidas de tendencia central y de posición en las diversas situaciones. Partimos con la primera situación. Evaluación de atención al cliente. A ver, vemos, un banco solo dispone de 2 ventanillas para atender al público. Se busca evaluar la eficiencia de la atención, para lo cual se registra el tiempo que invierte cada cliente desde que ingresa al banco, hace la fila y es atendido en una de las ventanillas. Los datos se representan en la siguiente tabla. Tenemos ahí ventanilla 1, ventanilla 2. El tiempo es de 0 a 10 minutos. La ventanilla 1 atiende 10 clientes. La ventanilla 2, 18 clientes. Aquí tenemos entonces el rango entre 10 a 20 minutos. Es decir, hay un intervalo de una amplitud de 10 minutos, ¿no? Entre 10 minutos y 10 minutos. 30, 40, 40, 50 y así hasta 80 minutos. La atención que se registra en la ventanilla 1 y ventanilla 2 del banco. Tenemos 3 preguntas. La primera, ¿cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1? 2, ¿cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2? 3, ¿a qué conclusión llega el banco respecto a la evaluación de la eficiencia en la atención al público? Recuerden, hay 3 preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1? Tenemos el cuadro, vamos a dedicarnos exclusivamente a lo que es la ventanilla 1, la ventanilla 2 no es materia de esta pregunta. Vamos a partir entonces para entender qué es lo que quiere el problema. Tiempo promedio. Estamos hablando el promedio, y el promedio está dado por la media aritmética. Quiere decir la sumatoria de todas las variables con la frecuencia dividido entre el total de datos que interviene el problema. Para ello nos va a servir un cuadro que nos va a permitir entender mejor. A ver, veamos aquí. Aquí tenemos el cuadro, los datos de la ventanilla 1, 10, 12, 8, 7, 10, 15, 12 y 16 son los datos. Entendiendo que el total de clientes para la ventanilla 1 fueron 90 clientes. Vamos a ver entonces en esta parte de aquí la marca de clase. Esta de aquí, como ustedes saben, ya recordarán, se llama marca de clase. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene a través del promedio de estos dos límites, inferior y superior. El promedio, es decir, sumado dividido entre 2, me va a dar la marca de clase. Mira, por ejemplo, me sale 5 porque 0 más 10 entre 2 me sale 5 y así en cada uno de los casos. Lo que quiere decir que el siguiente será 15, siguiente 25 y así sucesivamente en cada uno de. Esta es la marca de clase. La fórmula para hallar el promedio, ¿no? El promedio, el tiempo promedio, es este de aquí, ¿no? Como podemos ver, aquí nos plantea la variable por la frecuencia. Consecuencia, nos vamos a valer de un cuadrito más donde vamos a multiplicar cada dato con la frecuencia. En este caso tenemos el dato que es 10, la frecuencia que es 5. La multiplicación me va a dar ¿cuánto? 50, ¿verdad? A razón de eso, iremos cada uno de los datos siguientes a multiplicar para obtener la multiplicación de los datos con cada una de sus frecuencias. Que finalmente debo sumarlas. La suma total me sale 3.930. Eso es lo que aquí me pedía. La sumatoria, ¿no es cierto?, de los datos con su frecuencia. El producto, ¿verdad? Entonces simplemente reemplazamos los valores de la sumatoria, 3.930 entre 90, que es el total de datos, nos estará dando el tiempo promedio. ¿Vemos? Respuesta. El tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1 es 43,7 minutos. Así está la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2? El mismo procedimiento, las mismas reglas, pero esta vez con la ventanilla 2.
Ya no la ventanilla 1, la ventanilla 2. Partimos rápidamente con un cuadro muy parecido al anterior que nos permite determinar claramente cuánto es la sumatoria, ¿ve? Del dato con su frecuencia, de la variable con su frecuencia. Entonces, siempre una división 1530 entre 60 nos estará permitiendo entender el promedio en la segunda ventanilla. Respuesta: el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2 es de 25 minutos, 25,5 minutos. Problema 1 y problema 2. Pregunta 1 y 2. Hay una tercera, ¿recuerda? ¿Ve? ¿A qué conclusión llega el banco respecto a la evaluación de la eficiencia en la atención del público? Podemos poner un cuadro, mira, ventanilla 1, ventanilla 2. El promedio de tiempo de espera en la ventanilla 1 de 43,7 minutos y en la ventanilla 2 de 25,5 minutos. Esa sería la conclusión a la que se llega. Pero podríamos sacar algunas otras conclusiones también, como por ejemplo, en la ventanilla 1, veamos acá 60 minutos a 70, más de una hora, ha atendido, por ejemplo, a 12 personas y 16 personas. En ese tiempo habrá habido una cantidad de 28 personas que se atendieron, por ejemplo. ¿De cuánto? Del total que eran 90 clientes. Podemos hacer una aproximación, una lectura de conclusión para interpretar también, ¿no? 28 sobre 90 por 100, estaríamos hablando del 31% que esperan una hora a más. De una hora más, un 31% de clientes esperan en la ventanilla 1. Podemos hacer lo mismo en la ventanilla 2, con otra conclusión también, igualito, ¿ve? De 60 minutos a 70, 70 a 80, estamos hablando de 4 y 3, son 7 personas, de un total de 60 clientes que atendieron, ¿no? De 60 clientes. Podemos determinar, obviamente, que tenemos 7 personas de 60 que se atendieron. A nivel de porcentaje, estaremos hablando del 12% de espera, que espera una hora o más en la ventanilla. Ok, queridos alumnos, así estaríamos concluyendo con la primera situación. La siguiente, vamos a ver con esta tabla. ¿Qué nos dice? A ver, bien. Una distribuidora de artefactos eléctricos tiene 5 tiendas, A, B, C, D, E. Las ventas de cada tienda en el verano, en miles de soles, se muestran en la siguiente tabla, la cual tiene algunas casillas sin información para que las completes. Se incluyen además los promedios por tienda y por mes. Ahí está el cuadro, mis queridos alumnos. Veamos. Tenemos enero, febrero, marzo, el promedio de la tienda A, ¿no es cierto? El promedio de la tienda B durante estos 3 meses, podemos hablar de verano, ¿no es cierto? De cada una de las tiendas, el promedio. Y por este lado tenemos el promedio por mes de todas las tiendas. En enero, ¿cuál es el promedio? En febrero, ¿cuál es el promedio? Y obviamente, como ya nos decía, hay espacios y hay datos que deberíamos completar para responder alguna pregunta. Con la información dada responde la pregunta 1 y 2. Ahí tenemos la primera pregunta. ¿Cuánto vendió la tienda D en febrero? ¿Cuánto vendió la tienda D en febrero? Qué fácil, ¿verdad? Entonces simplemente podemos acá advertir lo siguiente. En la tabla identifico la tienda D y su venta en el mes de febrero. Así de sencillísimo, identificamos y encontramos ahí. Por lo tanto, en la venta en la tienda D en febrero es 32. Es 32, ¿no es cierto? Que representa 32,000 productos de venta, ¿no? De los artefactos eléctricos en la tienda D. La respuesta, la alternativa C, 32,000. Decía pregunta 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice la pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia en ventas entre la tienda que más vendió en el verano y la que menos vendió? Ah, interesante, ¿eh? Ahí está la tabla una vez más. La que más vendió y la que menos vendió en el verano. ¿Ah? Nos dice cuál es la diferencia. Observemos aquí. El verano será pues enero, febrero y marzo, obviamente, ¿no? Y el promedio tenemos de 44, de 39, aquí no hay promedio, de 63 y de 55. Son los promedios de venta en el verano de cada una de las tiendas. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la tienda que más vendió con la que menos vendió? A simple vista puedo ver aquí el que más vendió es 63.
El que menos vendió estaríamos hablando que es 39, pero sería un riesgo, porque aún aquí nos falta un dato. Así que si aquí nos falta un dato, tenemos que buscar la manera de llegar a este dato. Este dato es el promedio de enero, febrero, marzo, es el promedio de la tienda C. Y para sacar el promedio de la tienda C necesitamos un dato aquí en febrero que no existe. ¿Qué hacemos entonces? Hay que pensar. Por otro lado, aquí tenemos un dato vacío. Este es la tienda E, que tiene su promedio, tiene enero, tiene marzo, pero no tiene febrero. Entonces aquí sí podríamos encontrar un dato, ¿no? Podríamos hacer una operación matemática y encontrar este dato. Así que ya podemos ir dándonos cuenta que aquí vamos completando los datos. Teniendo este dato para esta columna, solo nos faltaría uno de ellos y podríamos ir avanzando de poco a poco hasta llegar a la parte que necesitamos como dato. Lo primero que vamos a hacer es poner letras a cada uno. Necesito el valor de A, de B y de C. Esta parte de aquí tampoco tiene valor, pero no lo vemos necesario por el momento, porque para la materia de nuestra respuesta con estos datos, con llegar a C, ya tendríamos suficiente para responder, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Fácil. Hallamos primero A. Para hallar A, sabemos que el promedio de 1, 2 y 3 entre 3 es igual a 55, que es el promedio. Aquí está, ¿ven? 73 más A más 45 entre 3 es igual a 65. Ese es el promedio que me salió 55 y aquí 65. No, acá hay un pequeño error. Hay que corregir esto de aquí. Aquí es 55. ¿Ya? Por favor. Continuamos entonces, la operación matemática me va llevando que 3 por 55, claro, sale 195. Y al dividir, estamos hablando que tenemos 47 el valor de A. 47. Como ya tengo el valor de A, ahora voy a avanzar por aquí. Por aquí. 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entre 5 me sale 37. Entonces voy a ir para hallar el valor de A. El valor de A me va a decir 41 más 39 más B más 32 más 47 entre 5, cuyo promedio es 37. ¿Ya? Ok. Operamos y encontramos que B sale 26. Ahí va entonces B. Nos falta, ya estamos cerca para llegar a C. C va a ser a través de este dato de aquí, ¿ve? 1, 2, 3 datos. Entre 3 me saldrá el promedio en C. Vamos por ahí, hallando C. Efectivamente, 23 más 26 más 38 entre 3 debe ser igual a C, al promedio del espacio C. Operamos y encontramos que C nos sale 29. Ya tenemos. Ahora sí ya podemos, ya estamos con todos los datos, los elementos para dar respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la diferencia de ventas entre la tienda que más vendió en el verano con la que menos vendió? Vamos por ahí entonces la diferencia de que mayor venta con la menor venta. ¿Quiénes son ellos? Ya podemos observar, aquí está el menor y el mayor, ahí está el mayor. Una pequeña diferencia, me sale 34. Podemos decir entonces, la diferencia es por 34,000 soles. Alternativa D. Muy interesante, chicos. ¿Eh? Situación 2. ¿Qué dice? Un estudiante de una universidad en uno de sus cursos debe rendir 5 prácticas, un examen parcial y un examen final. El siguiente cuadro muestra los puntajes de las 5 prácticas y de su examen parcial, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5 y el examen parcial. Vamos. El puntaje final del curso se obtiene asignando ciertos pesos al promedio de prácticas, al examen parcial y al examen final. Estos pesos son 40%, 30% y 30% respectivamente. Ajá. ¿Cuál debe ser el puntaje mínimo que debe obtener el estudiante en el examen final para que el puntaje final del curso sea menor que no, sea por lo menos 15, o sea, el puntaje debe ser 15, 16, 17. ¿Cuál sería el puntaje que debe obtener en el examen final? Vamos a ver. Bien, ahí tenemos la tabla. La misma, pero ahora le hemos puesto una letra X en la parte donde es la incógnita.
Por lo tanto, podemos darnos cuenta que hay un promedio que me dice 40%, ¿no es cierto?, de las prácticas, otro 30% para el examen parcial y para el examen final otro 30%. Queremos saber cuál debe ser, al menos para que tenga un promedio de 15, cuánto debería sacar de nota. Aquí hay un dato que ahorita se va a encajar con lo que vamos a explicar. ¿Ya? Por lo tanto, hay que dejarlo todavía pendiente. Vamos entonces. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es el promedio de las prácticas, para multiplicar 40 por el promedio de esas prácticas. ¿Ah? Entonces, el promedio de las prácticas será las 1, 2, 3, 4, 5. Las 5 notas entre 5 me va a dar como promedio, ¿cuánto? Aquí tenemos 12. Entonces, el promedio de las prácticas es 12. Como ya tengo el promedio de las prácticas, voy a expresar el puntaje final. El puntaje final debe ser mayor o igual que 15, ¿no es cierto? Ese debe ser el promedio final. Vamos, ahí tenemos. El promedio debe ser el promedio de las prácticas, el examen 1, que es el parcial, más el examen 2, que es el examen final, todo dividido entre 100. ¿Por qué entre 100 y no entre 3? Ah, porque estamos hablando de porcentaje. Ah, el peso que le está dando está en porcentaje, por eso. Debe ser 15, mínimo 15, ¿no? A ver, operamos aquí, entonces ahora ya entendemos por qué era 12. Aquí 12 es porque es el promedio, ¿no?, de las prácticas. Aquí 16 de la parcial. Y aquí X, que es la que no conocemos y precisamente que debemos determinar cuánto debe ser. Operamos matemáticamente. Y encontramos entonces que X va a ser igual a 18. Por lo tanto, la nota mínima en el examen final debe ser 18 para tener como mínimo un puntaje final de 15. Así de sencillo. ¿Eh? Situación 3. La tabla muestra las estaturas de los estudiantes del cuarto grado G de una institución educativa emblemática Carlos Vice. Calcula e interpreta el cuartil 1 y el cuartil medio. Ah, ¿recuerdan el cuartil? Hay cuartil, deciles y percentiles. Cuartiles cuando divide entre 4, deciles cuando divide entre 10 y percentiles cuando divide entre 100. En este caso nos pide hallar con el cuartil 1. Entonces, recordamos las fórmulas, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la posición del cuartil 1, donde se encuentra. Aquí le ponemos 1 y multiplicamos por 30. ¿Por qué? Porque aquí existe 30 elementos, 30 datos. Ajá, claro que sí. Miren ahí, efectivamente aquí tenemos 30, ¿ven? Para trabajar con lo que son cuartiles, percentiles, ¿no?, y deciles, es siempre recomendable trabajar con la frecuencia acumulada. Entonces, vemos que aquí nos sale 7,5. Si nos sale 7,5, vemos que en la frecuencia absoluta está entre 6 y 15. Por lo tanto, se adopta el 15 como el intervalo donde se va a hacer los análisis correspondientes para determinar la forma. A ver, vamos a ver. Hallo la amplitud de clase. ¿Qué es la amplitud de clase? Es la diferencia que existe entre estos dos. ¿Ven? Es la diferencia. Cuando el dato mayor menos el dato menor. Acá, ¿ven? Entonces tenemos 162 menos 1,54, perdón, 1,62 es 0,08, que es la amplitud. Amplitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces qué más tenemos. Ya está. Dice lo siguiente. Con los datos de la tabla, calcular el valor del cuartil 1 empleando la fórmula. Esta es la fórmula. Recuerden ustedes, la letra A está multiplicando a todo el paréntesis. La letra A puede estar adelante o al último, al final va indicando también junto al paréntesis una multiplicación. A ver, analicemos entonces cada uno de ellos. Recuerden que en la parte teórica ya hemos hablado sobre estos elementos y ahora lo estamos poniendo en práctica. Tomamos entonces la tabla para hacer los análisis correspondientes. Fíjense ustedes, ¿qué viene a ser? El límite, ¿no es cierto? El límite del intervalo. Aquí está, ¿ven? Límite inferior del intervalo donde se encuentra el cuartil. Aquí se encuentra el cuartil, este es el límite inferior. Ah, ya. ¿Qué más? Esto es el total de datos que ya habíamos hablado. Por aquí tenemos f y menos 1, que es esta de acá. Eso viene a ser la frecuencia acumulada anterior al cuartil. Anterior al cuartil,
tenemos. Por aquí, ¿qué tenemos? Esto es frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta. Y tenemos entonces todos los datos. La amplitud, 0,08, ¿cierto? Y los demás también ya podemos contar. Que simplemente reemplazamos. ¿Ve? Ahí tenemos 1,54 que viene de aquí, el límite inferior. 7,5 que es de la posición, ¿no? Este de acá. 7,5 menos 6 de aquí. Frecuencia acumulada anterior al cuartil. Aquí está, 6. Y el 0,08 de la amplitud y el 9 es la frecuencia absoluta del cuartil. Luego, esto es simplemente proceso matemático. Tenemos ahí multiplicación del decimal entre dos decimales y sumando con el 1,54 tenemos 1,55 el cuartil 1. Esa aplicación de fórmula, mis queridos alumnos. Ahí está. Continuamos con la resolución de la situación 3. También nos pidió la posición del cuartil medio. Si estamos hablando de cuartil, el cuartil medio obviamente es 2, ¿no? Cuartil es de 4. El medio debe ser 2. Consecuencias, aquí trazamos la ubicación. Lo primero que siempre tenemos que hacer es la ubicación. K viene a ser 2, la posición que estamos buscando, y 30 es la cantidad de datos que tiene nuestro problema. Ahí tenemos. Listo. Aquí pasa, como aquí tenemos 15, observa, tenemos que buscar acá, que también es 15. Y acá sale un dato muy importante que ver. Aquí este es un ejercicio muy curioso. Se presenta en varios casos, puede ser para cuartil, percentil o decim, y se aplica lo mismo, mis estimados alumnos. Hay que tomar en cuenta esto. Cuando el valor de la posición, de acá, coincide con el valor de la frecuencia acumulada, coincide, el resultado es el límite superior de la frecuencia en mención. Mire, cuando coincide, el resultado viene a ser el límite superior de la frecuencia en mención. Ahí tenemos entonces una sola ya la respuesta. El cuartil medio es 1,62 metros. Ahora, si a alguien gusta de repente hacer un experimento y comprobar aplicando la fórmula, te invito a que lo haga y le va a servir bastante como un reto. ¿Ah? Continuamos. Ahora vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a eso. A partir de los valores obtenidos en el cuartil 1, 1,55, y a partir también del cuartil medio, que es la mediana, el cuartil 2, 1,62, podemos hacer algunos análisis. Por ejemplo, en la primera parte, el cuartil 1, que tenemos 1,55 que está en el cuartil de aquí, ¿no es cierto? Perfecto. Dice, el 25% de los estudiantes tiene una estatura menor o igual al 1,55. 25%. Cuartil 1, recuerda que está dividido en 4 y cada uno 25% es 25, 25. También podemos hablar, el 75% de los estudiantes tienen una estatura mayor o igual a 1,55 metros. Hay una partición. Aquí, por el cuartil medio, ¿qué podemos decir? El 50% de los estudiantes tienen una estatura menor o igual a 1,62. También podemos decir que el 50% de los estudiantes tiene una estatura mayor o igual a 1,62. Análisis que nos permite esta parte de la estadística. Problema 4. Situación 4. A ver, vamos a ver. En el siguiente gráfico muestra la variación en años de la esperanza de vida para la población mundial y para 4 de sus regiones. Con base en la gráfica mostrada se puede afirmar que Asia ha experimentado el mayor crecimiento en la esperanza de vida desde finales de los años 60. El promedio aritmético del aumento en la esperanza de vida para las cuatro regiones del mundo consideradas es exactamente 8,5 años. Las regiones más desarrolladas han experimentado un mayor crecimiento en la esperanza de vida que los países africanos. Son ciertas, ahí tenemos 4 alternativas. A través de este cuadro vamos a poder responder a las 3 proposiciones. A ver, veamos. Lo primero que vamos a hacer es que el cuadro nos podemos ayudar con una tabla. Hay una tabla, son los mismos datos que tenemos, va avanzando aquí en cada uno de los casos. África, Asia, por ejemplo, África, 40, ¿no es cierto? 44, perdón.
luego 49, y el crecimiento es ¿de cuánto? De 5. Y así cada una de ellas se traslada a este cuadro para que me permita responder con mayor facilidad cada una de las proposiciones. ¿Qué decía la primera proposición? Asia ha experimentado el mayor crecimiento en la esperanza de vida desde finales de los años 60. A ver, Asia, crecimiento. Ah, mira el cuadro. Entonces dice, Asia experimentó un crecimiento de 13 años, en la esperanza de vida desde finales de los años 60. En consecuencia, la proposición es verdadera. Eso sí. La segunda, que decía, el promedio aritmético del aumento de la esperanza de vida para las 4 regiones, 1, 2, 3, 4 regiones del mundo consideradas es exactamente 8,5 años, el promedio aritmético para estas 4 regiones de crecimiento. ¿Qué tenemos entonces ahí? Un promedio, 1, 2, 3, 4, entre 4 me sale 8,5, por lo tanto la proposición es también verdadera. La última proposición. Las regiones más desarrolladas han experimentado un mayor crecimiento en la esperanza de vida que los países africanos. Vamos a ver, veamos. Fíjate, las regiones más desarrolladas han experimentado un crecimiento en 5 años, ¿no? En la esperanza de vida, y los países africanos también. Los países africanos también han experimentado un crecimiento. Por lo tanto, esta proposición resulta ser falsa, ¿cierto? Finalmente, la respuesta sería la alternativa C. Situación 5. Ya vamos llegando a la parte final. De la selva peruana se suele transportar frutas en camiones que se dirigen hacia la capital. La siguiente tabla de frecuencias muestra la cantidad de gasolina que consume una flota de camiones diariamente. Ahí está la flota de camiones, gasolina, cantidad de gasolina, aquí 8 camiones, etc. ¿En qué intervalo se encuentra el percentil 20? ¿Qué significa ese valor? Percentil, chicos, cuartil, deciles, percentil. Ajá, claro que sí. Percentil es la misma fórmula que el cuartil, pero aquí cambia ¿cuánto? 100. El cuartil va a 4. Ah, entonces tenemos que buscar primero ¿qué cosa? La posición. Ajá. En este caso hemos buscado la amplitud, digamos, ¿no? 30 y 10 la amplitud. Acá tenemos la amplitud es de 10. Hay una diferencia de 10. 10 más 10 más 10 más 10 en cada uno. Esa es la amplitud de clase. Podemos tomar entonces la posición. ¿Dónde se encuentra la posición? Estamos hablando del percentil 20, Por lo tanto, K es 20 y N es 76. ¿Por qué? Porque la suma de todos estos valores, las frecuencias, son 76. La operación me dice que es 15,2. 15,2 se encuentra entre 8 y 23. Este sería la recta de análisis para hallar el percentil. Y todo es lo mismo en la aplicación de la fórmula. ¿Ve? Aquí tenemos la frecuencia acumulada anterior al percentil, que es 8, correcto. Ya podemos ir reemplazando, mira, ¿ve? Después 8, 15,2, que es de aquí, ¿cierto? De la posición. El 20, que es el límite inferior, que viene de acá, el límite inferior. El 15, que es la frecuencia, que viene de acá. Ahí está. Y el 10, que es la amplitud, la que hemos hecho al inicio del análisis, la amplitud que existe entre cada intervalo. Lo resto es proceso matemático para poder encontrar el resultado final, ¿verdad? Ahí multiplicamos, sumamos al final. Estamos hablando entonces que es 24,8 galones. A partir de los valores obtenidos podemos afirmar: el 20% de camiones consume menos o igual a 24,8 galones de gasolina. El 80% de camiones consume más o igual que 24,8 galones de gasolina. ¿Y de dónde sale 20%? Ah, interesante. Estamos hablando del percentil 20. Ah, ¿y estamos hablando de quién? Percentil es 100. Ah, entonces hablamos de 100. 20 es el 20%, obviamente. Entonces, si el 20% tiene una lectura, por la otra parte tenemos la lectura del 80%. Eso es todo, mis queridos estudiantes. Les agradezco por su atención. Como siempre, agradecido yo de su atención de parte de ustedes, esperando que les vaya muy bien este día. Nos despedimos, chicos, hasta la próxima.